Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Muy buenas tardes, tengan todas y todos en casa. Hoy es domingo 2 de mayo, son las 19 horas con 1 minuto y estamos en esta modalidad virtual de la conferencia de prensa diaria sobre la epidemia, el estado que guarda la epidemia de la COVID-19 en nuestro país y sobre todo el estatus que guarda la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en nuestro país. Doy la más cordial bienvenida a las personas que representan los medios de comunicación a esta conferencia de prensa virtual. Juan Hernández, Karina Aguilar, Arturo Contreras, Francisco Mendoza, Héctor Rendón, Iván Terrazas, Natalia Vitela, Rubén Fieital y Sandra Salazar. Bienvenidas sean todas y todos. Muchísimas gracias. Hoy vamos a ver la situación epidemiológica. Hoy es inicio de semana epidemiológica y veremos también el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación, además de 2 videos testimoniales de personas que han recibido su vacuna, particularmente ahora en el estado de Chiapas. Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, un problema que ha existido desde hace muchos años, efectivamente, sin embargo, muy agudizado en últimos años. Este problema refleja en niñas y niños bajo rendimiento escolar, depresión, ansiedad, aislamiento y en casos muy graves, inclusive niñas, niños y adolescentes atentan contra su vida. El suicidio asociado al acoso escolar es importante. Nosotros como papás, mamás, hermanos, hermanas, tenemos que estar atentos de este tipo de síntomas que pudieran presentar nuestras hijas, hijos, hermanos, hermanas que asisten a la escuela. Depresión, ansiedad, bajo rendimiento escolar, es regularmente, además, repentino. Una niña, un niño que normalmente tiene un buen rendimiento escolar y súbitamente disminuye, es un signo de alerta para prestar atención a nuestras hijas e hijos en las escuelas. Actualmente el ciberacoso es un elemento muy importante y pues bueno, debemos estar atentos y atentas todas las personas ahora que regresemos a las clases de forma presencial de nuevo y en algunas escuelas probablemente un ambiente híbrido, virtual, presencial, como vamos a estar iniciando pronto, probablemente para todo el país durante el siguiente ciclo escolar. Vamos a revisar la primera diapositiva, la curva epidémica, cómo abre la curva epidémica este domingo 2 de mayo.
con un total de casos estimados de 2.535.559. Desafortunadamente, 217.233 personas han perdido la vida y tienen un diagnóstico positivo al virus SARS-CoV-2 o se les diagnosticó con un proceso de dictaminación como defunciones asociadas directamente a el virus SARS-CoV-2, a la COVID-19. Iniciamos la semana epidemiológica con un descenso del 14% en el número de casos estimados. Esto es importante. Esto quiere decir que si continuamos con este mismo, esta misma tendencia, seguiremos descendiendo en nuestra curva epidémica. Un descenso del 14% es importante. Actualmente, alrededor del 1% del total de la epidemia, de los casos estimados, es la epidemia activa, que son los casos que tienen actualmente la infección activa. Representan a 23.026 personas aproximadamente en este estimado de casos de personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. También, muy afortunadamente, actualmente en México contamos con 7.650.150 personas que tienen un esquema completo de vacunación contra la COVID-19 al cierre de las 21 horas del 1 de mayo del 2021. La siguiente, por favor. El número de personas que requieren de hospitalización, que tienen una infección respiratoria aguda grave, sigue descendiendo también. El registro en la red IRAC sigue disminuyendo y actualmente del pico, del punto máximo que tuvimos durante la segunda ola de la epidemia del SARS-CoV-2 en nuestro país, al día de hoy hay una reducción del 82% de camas ocupadas en general. Esto quiere decir de la sumatoria de las camas que se ocupan para atención general, que no requieren de cuidados críticos, y de las camas que tenemos ocupadas de las personas que sí requieren de cuidados críticos y que ocupan una cama que cuenta con un respirador mecánico. La siguiente, por favor. Sobre esto que estamos comentando, en hospitalización general hay un descenso de un punto porcentual. Actualmente a nivel nacional la ocupación es del 11%. No tenemos ninguna de nuestras entidades federativas con más del 30% de la ocupación de camas de hospitalización general. Esto lo que significa es que de las 30.002 camas totales que tenemos registradas al momento en los hospitales de la red IRAC, tenemos disponibles 26.607 camas y están ocupadas 3.395. Eso quiere decir que tenemos a 3.395 personas con una infección respiratoria aguda grave que no requiere de un respirador mecánico. La siguiente, por favor. También sobre la red IRAC, con lo que las camas que cuentan con un respirador mecánico, tenemos una ocupación nacional del 16%, no se presenta ningún cambio con respecto al día de ayer. Tenemos 3 entidades federativas entre el 30 y el 49%, son Baja California Sur, Chihuahua y Tabasco. El resto de las entidades federativas tienen menos del 30%. Esta ocupación nacional quiere decir que tenemos ocupadas camas con 1.605 personas que requieren de cuidados críticos y que ocupan un respirador mecánico en este momento. De las 10.219 camas totales que tenemos registradas al momento en la red IRAC, lo que significa que tenemos 8.614 camas con respirador mecánico para cuidados críticos de personas que pudieran enfermar en estos momentos de infección respiratoria aguda grave, ya sea esta ocasionada directamente por la COVID-19 o por alguna otra infección respiratoria aguda grave
ya que independientemente de la positividad o negatividad de la prueba del virus SARS-CoV-2, la atención se otorga en todas estas camas que tenemos disponibles. La siguiente, por favor. El avance diario de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ahora nos reporta, ¿no?, un avance, una aplicación de 211,647 dosis durante la jornada de vacunación del sábado 1 de mayo de 2021. El corte se realiza a las 21 horas para tener la mayor cantidad de reportes ya, valga la redundancia, reportados al sistema para poderles informar a todas ustedes aquí a través de la conferencia de prensa diaria. La siguiente, por favor. 18 millones de dosis se han aplicado, 18.3, 18.326.726 dosis se han aplicado hasta el momento en nuestro país, con un porcentaje mínimo del 0.1% de dosis perdidas, que representan 23.954 dosis que se han perdido por diferentes causas, como puede ser la ruptura de un frasco, el derramamiento de una dosis. Hay múltiples causas por las que se pueden perder algunas dosis. Recordemos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, como habitualmente, no solo en México, sino a nivel nacional, a nivel internacional, se reporta regularmente pérdidas de alrededor del 15 o 20% de las dosis en los sistemas nacionales de salud por accidentes en la red de frío o por rupturas de frasco, cualquiera de las razones por las que se pudieran perder algunas dosis. Actualmente, con el cuidado que hemos pedido y que hemos buscado que se tenga de las dosis que recibimos en nuestro país, tenemos un mínimo porcentaje de pérdidas de las dosis aplicadas. La siguiente, por favor. Estas 18 millones de dosis se han aplicado en un total de 12.572.997 personas. Estas son personas que se distribuyen en los 3 grupos de población que se han vacunado actualmente. El personal de salud rebasa ya el 1,000,000 de personas vacunadas, 1,022,771 personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito público como en el social y el privado también. 800 de este 1,022,771 personas, 842,896 cuentan con un esquema completo y 179,875 personas tienen medio esquema y están en espera de completar su esquema de vacunación. Sobre el personal educativo, actualmente se tienen un total de 866,065 personas vacunadas, de las cuales solamente 977 personas tienen medios esquemas y estarán esperando por diversas razones el recibir su esquema completo. Sobre el grupo de personas adultas mayores, un grupo muy importante que junto con las personas de 50 a 59 años, las personas adultas mayores ocupan el 80% de la mortalidad del total de la epidemia, y es por eso que es muy importante vacunarlos con la mayor rapidez posible. Actualmente 10,684,161 personas han recibido una vacuna, de los cuales 5,942,166 cuentan con un esquema completo y 4,741,995 tienen medio esquema y están en espera de que se les aplique su segunda dosis. La siguiente, por favor. Los ESAVIS, que significa eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, así se les nombra porque hay que estudiarlos todos y cada uno de estos eventos para saber la causalidad específica sobre si la sintomatología, si el cuadro que presenta la persona que recibió la vacuna
tiene una causa directa por la aplicación de la vacuna. El 0.1% se mantiene este porcentaje bajísimo de ESAVIs, de eventos adversos sobre las dosis aplicadas, que representan a 17,197 casos notificados al 2 de mayo del presente año, distribuidos por diferentes vacunas, principalmente Pfizer-BioNTech, y seguido de AstraZeneca, Sinovac, Sputnik y CanSino, algunas vacunas en el extranjero y otras que en el reporte no se ha conocido qué tipo de vacuna. La persona que reporta este ESAVI no tiene idea o no recuerda qué marca o qué laboratorio de la vacuna recibió. De estos 17,000, apenas el 1.7%, que representa 293 casos, han sido graves, de los cuales aún se encuentran hospitalizadas 100 personas recibiendo la atención que requieren para solucionar este caso grave de ESAVI. La siguiente, por favor. ¿Cuántas vacunas hemos recibido en nuestro país? Actualmente, de las cinco diferentes vacunas con las que contamos para la política y estrategia nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, tenemos un total de 25,424,355 dosis recibidas desde el pasado 23 de diciembre de 2020. Pfizer-BioNTech, 10.6 millones, AstraZeneca, 4.6 millones, 5 millones de Sinovac, 1.9 millones de Sputnik V y 3,199,790 de la vacuna de CanSino. La siguiente, por favor. Sobre el calendario que recibimos durante esta semana, como lo comenté ayer, no tuvimos ninguna entrega durante sábado y domingo y se mantiene esta entrega de 3,313,470 dosis de vacunas entregadas a nuestro país durante los pasados días miércoles, jueves y viernes de 3 diferentes laboratorios, Pfizer-BioNTech, CanSino y Sputnik V del Centro Gamaleya. La siguiente, por favor. Vamos a ver un par de videos testimoniales de personas que son residentes del bello estado de Chiapas. Adelante, por favor. Mi nombre es Bernardo Francisco Canseco Mendoza. Tengo la edad de 56 años y me dedico al área de la contaduría. Durante la crisis y la época del COVID que inició en México el año pasado, realmente yo me contagié en el mes de mayo y el día 6 de junio fui hospitalizado. Estuve hospitalizado 45 días aproximadamente. Estuve intubado, estuve con la manguera de alto flujo y posteriormente me pasaron al oxígeno de fosas nasales. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a Dios principalmente, pude salir adelante. La ayuda de las enfermeras fue muy importante porque realizaron que mi recuperación fuera muy rápida. Por parte de la familia fue un apoyo al 100%. Desde la fecha que salí del COVID, que fue aproximadamente el día 18 de julio del 2020, estuve en recuperación 3 meses. Llegaba la terapeuta del centro COVID a mis terapias, llegaba una enfermera a curarme de una lesión que tuve, llegaban otras enfermeras para bañarme, ¿sí? Entonces fue mucho apoyo por parte del centro COVID. Ya me encuentro vacunado, recibí la vacuna por medio de la promoción que se le dio a los maestros. La vacuna que a mí me pusieron fue de una sola dosis, que es la CanSino, y gracias a la promoción de la salud, tanto del gobierno del estado como el presidente de la república, y al sector salud, a todos sus integrantes, desde la parte de médicos y enfermeras hasta la parte de los administrativos. Secretaría de Salud, Chiapas. Me llamo Rubí Farrera Rodríguez.
Nací en Tapachula, Chiapas, y tengo 67 años. La verdad que estoy muy satisfecha porque ha sido un servicio excelente. Estamos muy satisfechas porque pues vamos a estar protegidas. Todo distinto, el año pasado fue terrible para nosotros. Yo vivo con mi esposo, entonces nosotros estuvimos encerrados, pero así de veras, terrible, encerrados a piedra y lodo casi 8 meses, hasta que empezamos a salir un poco más y empezamos a dejar de tener miedo, como que a tener más información, pero cuidándonos, protegidos siempre por nuestra mascarilla y la sana distancia. Las manos, eso es indispensable, el lavado de manos, porque ese es el aseo personal, eso es indispensable en todos lados. Que sigan cuidándose, que sigan con su aseo, que sigan con sus prevenciones, que se cuiden a ellos mismos, su organismo, su alimentación, que sigamos con nuestros tecitos y con nuestras cosas de alimentación que nos han ayudado muchísimo. Eso a mí me ha ayudado mucho, estar con dieta sana, no andar buscando otras cosas, estar en tu casa tranquilo. ¿Para qué le busco uno más? Y los nietos, pues que nos cuiden, que ellos no anden yendo a las discos y que se cuiden los muchachos para que nos cuiden a nosotros. Yo creo que deben de vacunarse. A veces dicen que no importa cuál sea, el chiste es que tú te sientas protegido y que tengas confianza en que estás bien. Eso también tiene mucho que ver. Pero que tampoco te confíes a que vayas a la calle y ya con cualquiera, no. Debe uno seguirse cuidando, esto ya llegó para quedarse. Secretaría de Salud, Chiapas. Muchas gracias a don Roberto y doña Robín por sus testimonios. Definitivamente me parece que algo que es importantísimo es que todas las personas somos promotoras de la salud y así lo expresa Rubí. Todos debemos de cuidarnos, mantener nuestras medidas básicas de prevención de acuerdo a lo que las autoridades locales de salud también vayan definiendo de acuerdo con el riesgo epidémico que se tiene estimado a través del semáforo de riesgo epidémico. No es el mismo riesgo el que se vive en la Ciudad de México que en el estado de Oaxaca o en el estado de Tamaulipas, y en cada lugar que estemos, ya sea que vivamos o que visitemos por alguna una u otra situación, ya sea de trabajo o de visita familiar, debemos de seguir las medidas de acuerdo a el estado en el que estemos viviendo o visitando. Hay que recordar, para poder enviar preguntas, videos, preguntas escritas, audios, pueden utilizar este correo electrónico buzon.covid@salud.gov.mx, en donde vamos a estar revisando las preguntas, dando respuesta, y esto también nos ayuda para enriquecer las diferentes propuestas de promoción de la salud, de comunicación de riesgos, como pueden ser las páginas de internet o las redes sociales o los spots de radio y televisión que podemos enviar a todo el país para que las preguntas que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan, se puedan ir solucionando de acuerdo con la información más reciente y con base en evidencia científica. Muchísimas gracias al equipo de CEPROPIE por recordarnos este buzón para preguntas. Son las 19:24. Vamos a dar el uso de la voz a nuestras compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Aquí, con esta modalidad virtual, tenemos un orden conforme vayan levantando virtualmente su mano. Juan Hernández, periódico Basta, Grupo Cantón, adelante, por favor. Buenas noches. Para antes
Buenas noches a todo el público. Esta es una pregunta que me están haciendo a través de un poquitón de su y es una duda de los ciudadanos. Si estoy vacunado, ¿puedo salir con COVID? Es una pregunta que he hecho varias veces, pero sí, ya se dan una lista de estas personas que han brindado la fila. Y bueno, creo que la semana pasada algunos compañeros hizo esta petición. Discúlpame. Esa famosa lista. Disculpan, Juan. No sé si sea mi computadora o mi banda. ¿Puedes repetir la pregunta? No, la pregunta. Por favor, Juan. Si estoy vacunado con la COVID, puedo desarrollar esa es la pregunta que han escuchar. Y la segunda, ¿cuánto es el listado de personas que han presentado la de caso de vacunación, si han emprendido o cuántas han emprendido? No, Juan, no escuché la pregunta, se corta mucho. Por favor, Juan, si puedes escribir en el chat. Por chat. Pregunta, ¿sí? Y mientras tanto, le cedemos la palabra a Karina Aguilar. Gracias, buenas noches, doctor. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Preguntarle en torno a este seguimiento de la variante denominada de la India, que ya se encontró en México, ¿cuál es el seguimiento que le están haciendo a los pacientes? ¿Hay un aislamiento especial? Y, digamos, ¿podríamos ver esta variante es la misma que está perjudicando y que tiene en estos momentos a la India metida en un tema, pues, crítico en cuanto a su sistema de salud? ¿Cómo hacerle para evitar que México tenga eso? Esa sería la primera y, si me permite, le haría una más. Muchas gracias, Karina. Sí se ha detectado un primer caso de esta variante. Es importante, creo, comentar que la variante que se encuentra afectando a la India no es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación. Así es como la Organización Mundial de la Salud, no el Gobierno de México, no la Secretaría de Salud, no la Dirección General de Epidemiología, sino la Organización Mundial de la Salud, así las clasifica, variantes de interés o variantes de preocupación. Al momento, afortunadamente, la variante detectada en la India es una variante de interés, al igual que la variante que se ha detectado en nuestro país y que se comparte con científicas a nivel internacional para su estudio. Afortunadamente no es una variante de preocupación, es de interés. Se estudia en la vigilancia virológica para la secuenciación, se revisa la sintomatología y no tiene ningún aislamiento específico ni especial, dado que no representa un riesgo mayor al que ya representa en sí la epidemia completa a nivel tanto nacional como internacional, Karina. Es decir, esta variante que se detecta en México, de la denominada la India, ¿es la misma que tiene a la India sumida en el estado crítico? Es la misma que tiene a la India en su estado crítico, al igual que en México tuvimos un estado crítico hace algunos meses, pero repito, no es una variante de preocupación de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Las características del sistema de salud de la India, de la cantidad de personas que viven en la India, que si no me equivoco son alrededor de 1.300 millones de personas, es lo que tiene sumido a la India en esta crisis importantísima
que no le deseamos a nadie y que esperemos que en nuestro país no se vuelva a repetir, ni se vea lo que se está observando en la India como no se observó en ninguna de las dos olas que hemos tenido, y que tampoco observemos ni siquiera lo que acabamos de observar nosotros en nuestra segunda ola de contagios de la epidemia, Karina. Gracias, doctor. Y la otra pregunta sería, en febrero anunciaron que en el primer trimestre del año, es decir, a finales de marzo, se tendrían ya 7.4 millones de vacunas Sputnik en México, pero solamente han llegado 1.9 millones de esta vacuna a nuestro país. ¿Qué ha pasado con el suministro de esta vacuna? ¿Por qué el retraso en este suministro precisamente? ¿Y cuándo se estarían recibiendo los 4.7 millones que se habían anunciado por parte de las autoridades federales que se estarían recibiendo a finales de marzo, doctor? Karina, muchísimas gracias por la pregunta, muy importante. Como todo el mundo y como de las diferentes marcas o laboratorios con las que contamos en nuestro país, dependemos de los compromisos que tienen los propios laboratorios y de asuntos externos que son ajenos a nosotros, que pudieran ser disminución en la producción de los laboratorios, por diferentes causas, ¿no? Inclusive hay una noticia que el Instituto Serum de la India disminuiría un poco la producción de vacuna por la crisis que tienen, que les está afectando. Entonces, son diferentes las circunstancias que pudieran afectar o beneficiar en la entrega de diferentes biológicos. Por ejemplo, sabemos también que en México se encuentra en negociaciones para que Birmex envase la vacuna Sputnik, ¿no? Y entonces esto puede ayudar también a mejorar la producción de esta vacuna a nivel mundial y las entregas a nuestro país. Sobre las entregas que no se han realizado, se estará, como se ha hecho con otros laboratorios, como se hizo en su momento con Pfizer, en pláticas con el propio laboratorio productor para la reintegración de estas dosis que no se han entregado de acuerdo al calendario originalmente propuesto, Karina. En el caso de Sputnik, ¿cuál es el argumento que les dan? No tenemos ahorita un argumento específico, se están de acuerdo a la diplomacia específica, platicando con el gobierno ruso y con el Instituto Gamaleya para poder conocer las razones y, sobre todo, más que las razones, las formas en cómo se puede recuperar este calendario de entregas. Muchas gracias. Gracias, Karina. Sobre la pregunta de Juan Hernández, que desafortunadamente no podía yo escuchar bien, dice Juan, si estoy vacunado, ¿puedo desarrollar COVID al grado de fallecer? Juan, afortunadamente, todas las vacunas con las que contamos en nuestro país y en general todas las vacunas que se producen en el mundo muestran una eficacia superior al 95% y muy cercano al 100% para evitar los casos graves, las complicaciones y la muerte. Esto no significa cero. ¿Por qué? Porque las vacunas no solo dependen del momento en el que se aplican, sino también depende de la persona, del estado biológico de la persona para que despierte la respuesta inmunitaria suficiente para obtener la protección que se ha observado en los ensayos clínicos de investigación, esto que se conoce como la eficacia. También la eficacia y la efectividad, que es la protección, el nivel de protección que se observa cuando una vacuna se pone de forma masiva, como actualmente lo estamos haciendo con todas las vacunas contra la COVID-19, es diferente y puede ser menor, pero se espera que sean unas vacunas que tengan una extraordinaria protección, sobre todo para evitar complicaciones, cuadros graves y defunciones por el virus SARS-CoV-2. También, Juan,
preguntaba cuándo se podría entregar a lista de estados en donde los funcionarios públicos se han brincado la fila en la vacunación. Híjole, Juan, no, vamos, esto puede ser poco factible de obtener específicamente un listado de todos los estados en donde algún funcionario público ha logrado desafortunadamente saltarse esta fila, dado que en los registros de vacunación no se tiene el lugar en donde se trabaja, el domicilio, es un registro nominal que está destinado para la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de las personas para tener un control sobre el tipo de vacuna que se le aplicó en una primera dosis y aplicarle la segunda dosis de la misma marca, dado que, como todos sabemos, al momento no es recomendable la combinación de diferentes vacunas, inclusive si se trata de la misma tecnología, como pudiera ser en Estados Unidos, que se aplica la vacuna del laboratorio Moderna y del laboratorio de Pfizer, que ambas son de ARN mensajero. De cualquier forma, no se recomienda que se apliquen diferentes marcas de una primera dosis y para completar el esquema, o como en México, que se aplica AstraZeneca y Sputnik V, que son de vector viral no replicante, que no se recomienda, a pesar de que son hechas las vacunas en la misma tecnología, bajo la misma plataforma, no se recomienda la combinación. Muchísimas gracias por tus preguntas, estimado Juan. A continuación, Natalia Vitela, por favor, Natalia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor Cortés. Muchísimas gracias. Pues tengo dos preguntas. Lo primero es saber cuándo o hasta cuándo se puede aplicar la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Entiendo que hay un retraso en la entrega de 1.500.000 dosis y esto era para completar la vacunación de personas que ya el 30 de abril ya habían cumplido 35 días. Entonces quisiera saber en qué momento se espera que lleguen estas vacunas y hasta cuándo se puede aplazar la segunda dosis. Muchísimas gracias, Natalia. Es muy importante la pregunta que nos haces. Sí se tiene un retraso en las entregas de esta vacuna. Ya se está también hablando con el laboratorio para que a la brevedad se entreguen y liberen estas vacunas. Sin embargo, hay evidencia científica que de lo que nos habla es de que la producción de anticuerpos neutralizantes no se ve afectada por la prolongación de este tiempo específico entre la primera y la segunda dosis, no se ve afectada. Evidentemente, esto no queremos que pase más tiempo, ¿sí? Que no sean meses entre que se aplica la primera y la segunda dosis, y estamos también esperando que tanto el Grupo Técnico Asesor de Vacunas pueda analizar la distinta evidencia científica que se está generando, que se genera básicamente todos los días de las diferentes vacunas, para que puedan emitir recomendaciones específicas. Lo que sí podemos decir con toda tranquilidad es que no se verá afectada la eficacia de la primera dosis si se prolonga un poco la aplicación de la segunda dosis, y esperamos que en muy breve tiempo, esta semana o la siguiente semana, ya se esté restableciendo la entrega y liberación de esta vacuna Sinovac, Natalia. Doctor, pero ¿cuándo sí se podría ver perjudicada? ¿Hasta qué tiempo tenemos límite? La evidencia científica dice que inclusive después de 5 o 6 meses, todavía más del 90% de las personas cuentan con
una respuesta inmunológica correcta, ¿sí?, de desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Es por eso que tenemos la tranquilidad de que una vez que en próximas semanas se restablezca la entrega de estas vacunas, priorizaremos evidentemente a las personas que ya han cumplido los 35 días que tenemos en la política nacional y en la guía técnica, y así para avanzar muy rápidamente con todas las personas que ya hayan cumplido este tiempo al que te refieres, Natalia. Sí, también el doctor Ridaura dijo la semana pasada que había 500,000 vacunas o dosis de vacunas que estaban resguardadas porque no habían llegado los certificados de calidad de Sinovac. Quería preguntarle si ya llegaron estos certificados. Si mal no recuerdo, sí, ya se entregó el certificado, el COA de estas vacunas para poderlas liberar y aplicar prioritariamente en las personas que ya cumplieron sus 35 días. Y ya por último le quiero preguntar, doctor, sobre los adultos mayores rezagados que por alguna circunstancia no fueron vacunados en el tiempo estipulado, ¿cuántos adultos están en esta situación? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Y cómo se va a implementar su vacunación? Le quiero poner el ejemplo, por ejemplo, del municipio de Metepec, donde ya van a vacunar a personas de 50 a 59 años y no se les está dando la opción de vacunar a los adultos mayores rezagados. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Natalia. Es importantísimo este último de tus preguntas y comentario. La instrucción es que sí se les aplique a las personas adultas mayores, aunque, permítame entrecomillar, haya pasado el tiempo. O sea, tenemos una meta mínima del 70%. Actualmente 10 millones de personas adultas mayores ya recibieron una vacuna, de un total aproximado de 15 millones de personas adultas mayores en todo el país. ¿Por qué la meta es del 70%? Porque es lo que las encuestas, diferentes encuestas, incluyendo la encuesta nacional de salud y nutrición COVID-19, nos dice que es el porcentaje de personas que están en condición de querer recibir la vacuna. La vacunación, que es lo más importante, tiene diferentes componentes. La vacuna, tener disponible la vacuna es un componente importante, pero que la persona acepte la vacuna y entre una y otra esté la logística, la organización, el personal, etcétera, que ya tenemos, llega el punto en el que si la persona no quiere recibir la vacuna, pues no se va a aplicar. En el caso en el que existan personas adultas mayores que en su momento hayan decidido no aplicarse la vacuna, pero que ven cómo sus familiares, sus amigas, amigos, vecinos, vecinas se van y se aplican la vacuna y no tienen ningún problema, cambian su percepción y cambian su decisión. Estas personas pueden acercarse a los centros de vacunación en donde se estarán aplicando las vacunas a personas de 50 a 59 años de edad, para registrar su deseo de recibir la vacuna y recibirla en su momento en ese centro de vacunación, Natalia. Muchísimas gracias por tu... Perdón, doctor, rapidísimo, nada más quiero preguntarle si tiene el número de rezagados, de adultos mayores que por cualquier circunstancia no se aplicaron la vacuna. Pues mira, pensando, Natalia, en el censo, en el total de personas, poco más de 4 millones de personas adultas mayores pudieran todavía estar en este supuesto y ojalá todas ellas decidan ir y aplicarse su vacuna para estar bien protegidas. Gracias. Gracias, Natalia. Arturo Contreras, de pie de página, adelante, querido Arturo. Gracias, muy buenas noches. Espero que ahora se escuche mejor que ayer. Solo una petición, ¿no? Si nos pudieran dar los resultados de la vacunación por municipio, ya en conferencias anteriores nos han informado por municipios cuáles sí, cuáles no, en cuáles se ha llevado, ¿no? Lo pregunto un poco a partir de la conferencia del viernes pasado, ¿no? En la que nos daban información de Chiapas y nos daban cierta información de los municipios que se han cubierto. Y
sumándome un poco a la pregunta de hace rato sobre la variante de la India, que se detectó un caso en México, igual pedir de nuevo el informe de variantes que nos habían hecho llegar como cada quincena, ¿no? Pues ahora no ha llegado. Y solo una petición en este informe que ponen es una tabla, luego le ponen el nombre de la variante, pero si habría alguna manera para que la gente lo pudiera reconocer más fácilmente, que en vez de decir solo B.1.1.6 dijera variante tal, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Así es, querido Arturo, muchísimas gracias. Tus peticiones son definitivamente las peticiones de las personas que ven esta conferencia de prensa, que te ven a ti, que te siguen a ti. Lo que es más, así, abierta y honestamente, si yo leo un B.1.1.1, yo, si no dice variante India, tampoco lo voy a entender así de fácil. Afortunadamente tenemos personas expertísimas como Ernesto, que es quien trabaja en el INDRE y quien presenta esto, que seguro si le dices, a ver, variante B1.1.2.3.4.5, y te va a decir, sí, Chicago, no sé, estoy inventando. Con todo gusto, querido Arturo, tomamos nota sobre esto para poder compartir la vacunación a nivel municipal. Y pues bueno, como ustedes lo han observado, ahora hemos estado invitando a diferentes personas titulares de servicios de salud de los estados para que sean ellas mismas las que compartan la experiencia local. Como hemos dicho, México tiene una epidemia que se compone al menos de 32 epidemias, y cada una de estas epidemias se conforma de múltiples otras epidemias municipales, por localidad, etcétera. Entonces, me llevo esta tarea para poder presentar de nuevo cuáles son las variantes de interés, las variantes de preocupación a nivel internacional y cuáles de estas se han detectado en México, en dónde, qué seguimiento tienen, etcétera. Muchísimas gracias, Arturo. Sandra Salazar, adelante, Sandra, por favor. Creo que Sandra Salazar no tiene activado su audio por ahí en configuración. Mientras tanto, mientras Sandra puede ponerle en configuración para poderla escuchar, le cedo la palabra a Héctor Rendón. Héctor. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches a todos. Preguntarte, doctor, una de las preguntas frecuentes que nos hacen llegar al medio es si, de acuerdo al plan de vacunación y lo que se tiene previsto, vamos a poder ver pues el resultado final de alcanzar la vacunación para el sector educativo, para el regreso a clases el próximo ciclo escolar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello, doctor? Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, mira, es tan importante abatir el rezago escolar que en general en nuestro país ha existido durante muchos años, pero que particularmente a nuestro país y a muchos otros países la pandemia nos ha golpeado y nos ha rezagado aún más. Es por eso que inclusive la UNICEF ha solicitado a los países que se tome en cuenta al sector educativo como una de las prioridades que se tengan dentro de las políticas o planes o programas o estrategias, como sea que les llamemos en los diferentes países y diferentes modalidades, que tomemos en cuenta al sector educativo para reactivarlo correctamente. En México no todas las niñas y niños de nuestro país cuentan con acceso a Internet o con algún dispositivo electrónico con el cual puedan tomar sus clases a distancia. El esfuerzo impresionante y extraordinario que ha hecho todo el país
para tener las clases a través de la televisión y, si no me equivoco, inclusive también algunas estaciones de radio. Ha sido muy importante, pero no hay nada mejor que las clases presenciales, el cara a cara entre el personal docente y el alumnado, además del desarrollo social y psicomotor que esto representa, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, que son niñas y niños de los primeros años de primaria y de preescolar. Particularmente, yo tengo un hijo de 4 años que es importante que recupere el contacto social con sus pares para tener un desarrollo completo de su salud. Recordemos que en materia de salud es el desarrollo biológico, psicológico y social. Muchísimas gracias, Héctor. Tenemos un plan específico para este sector educativo que se está llevando a cabo, que se está cumpliendo, que se está utilizando la vacuna CanSino de una sola dosis para poder contar con un sector educativo también ya listo para reactivarse durante los próximos meses y sobre todo con vistas al año escolar 2021-2022. Muchas gracias, Héctor. Gracias, doctor. Rubén Fieital, de Canal 11. Adelante, Rubén. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Doctor, en este posible regreso a clases, ¿tienen contemplado todo lo que hay alrededor del regreso a clases, principalmente en las grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey? Todo lo que implica el traslado, que aumentaría el traslado de gente en el transporte público, tráfico, toda esta parte, ¿lo tienen contemplado? Eso por un lado. Y otra parte, si en las escuelas, entre las medidas que se implementarían, hay detectores, o se les pediría a las escuelas que haya detectores de CO2 para que no hubiera tanto riesgo entre los alumnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Tenemos todo contemplado, afortunadamente, en el trabajo con la Secretaría de Educación Pública. Primero, lo principal, las 3B para regresar a clases. Semáforo verde, personal vacunado y regreso voluntario. ¿Esto qué significa? Que el regreso a las clases también es voluntario, por lo que se tiene que continuar con diferentes estrategias para que alumnas y alumnos no tengan falta de sus clases y que se continúe este tema de seguimiento a distancia para las familias que decidieran no regresar de forma presencial a las clases. ¿Qué otra estrategia? Horarios escalonados. ¿Qué otra estrategia? El hecho de que entren menos personas o menos alumnos y alumnas a los salones, es decir, reducir los aforos, a pesar de que el regreso a clases se dará idealmente solo en las entidades federativas que tengan el semáforo de riesgo verde, esto que es el menor de los riesgos posible de acuerdo a los indicadores que tenemos. También que el aforo sea reducido para que todas las personas que están alrededor del sistema educativo, docentes, administrativos, etcétera, tengan la confianza de regresar a el trabajo presencial en las escuelas. Entonces, horarios escalonados, personal vacunado, aforos reducidos, todas son las estrategias diferentes para que el regreso a clases no tenga un impacto negativo en el aspecto epidémico en nuestro país. Muchísimas gracias.
Rubén. Francisco Mendoza. Buenas tardes, doctor Cortés. Francisco Mendoza de La Hoguera. Preguntarle si desde la Secretaría de Salud ya hay un posicionamiento o un mensaje pues sobre el Día de las Madres, que ya está muy próximo. Saber un poco cuáles serían los riesgos en esta, pues digamos, nueva versión, ¿no?, de esa celebración, a partir de las expectativas económicas, a partir del sentimiento de cercanía que en México prevalece con las madres, y pues sobre todo con esta campaña de vacunación, ¿no? De repente por ahí ya hay algunas personas que empiezan a pensar que se está completamente protegidos y eso ya empieza a disminuir las muertes. Entonces no sé si haya también un peligro de una falsa sensación de seguridad, sobre todo para este tipo de festejos. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Siempre existe un potencial de incremento de casos secundario a algunos eventos sociales, como el próximo 10 de mayo. El llamado que hemos hecho, que comenté ayer y que seguiremos comentando, es que la vacunación de las personas adultas mayores al momento, específicamente, es una medida de prevención que se adhiere al resto de medidas básicas de prevención que hay que continuar haciendo y ejecutando hasta que contemos con una mayor cantidad de personas vacunadas que nos pudieran decir científicamente y a ciencia cierta que pudiéramos retornar a algunas actividades específicas sin el uso muy estricto de dichas medidas básicas de prevención. El llamado que hacemos es a continuar cuidándonos todas y todos, a no hacer que este próximo 10 de mayo se convierta en lo que pudiera orientar a nuestro país a un incremento en el número de casos, a una nueva ola de contagios, como se observó en el incremento del número de casos durante esta festividad en el año 2020. Continuar con la guardia arriba y aplicarse la vacuna cuando nos toque. Muchísimas gracias, Francisco. La pregunta que hacía Sandra, no sé si ya tenga... Sí, hola. ¿Qué tal, Sandra? Hola, doctor, buenas noches. Ya, por fin, perdón. A ver, yo lo que le quiero plantear es esto. Empieza la vacunación para los adultos de 50 a 59 y en lo sucesivo generaciones más jóvenes. Aquí estamos hablando de población trabajadora en edad, y esto me lleva a la duda de si ellos tienen, en el caso de los patrones, se contempla el permiso para ausentarse para la vacunación. Esto si es el caso, o qué pasará con ellos si necesitan acudir en fechas diferentes a estas programadas, que no empaten los tiempos, etcétera. Si hay permiso para ausentarse. Muchas gracias, Sandra. La ley del trabajo y en materia de seguridad social contempla múltiples razones por las cuales las personas se pueden ausentar por cuestiones de salud. La prevención de enfermedades debe ser una de estas causas. Sin embargo, el comprobante de vacunación con la fecha en la que se aplicó la vacuna puede y debería de ser suficiente para que las personas empleadoras no le afecten a la persona trabajadora en sus derechos, en su salario, etcétera, sino al contrario, debería de ser un aliciente para saber que esa persona que recibe su vacuna será una persona que llegará a su trabajo más protegida después de que la persona vacunada tenga esta respuesta inmunológica y por lo tanto
disminuye el riesgo de que la empresa en la que trabajan estas personas tengan brotes y tengan pérdidas mayores que el hecho de dejar ir a vacunarse a parte de su personal, Sandra. Pero entonces, ¿sí lo contempla la ley o es un acuerdo más entre particulares? Es por el momento, yo le compartiría un acuerdo entre particulares, aunque ha habido diferentes cambios en la ley en los que se establece que se puede acudir a las unidades de salud a realizarse diferentes chequeos o diferentes, digamos, acciones preventivas de salud sin la afectación de los derechos laborales de las personas. Ok, y la otra muy rápido. También en esto de los adultos mayores, a los maestros que están en esta situación de edad, que ya más bien ellos ya tienen su cita, en algunos casos para vacunación, pero quizá también ya se encuentren en este grupo próximo a vacunarse de 50 a 59, pensando que en muchos casos sigue habiendo reticencias para la de CanSino. ¿Ellos se tienen que aplicar la de esta de CanSino o podrían esperar a la que les corresponde según su lugar de residencia? Pues mira, Sandra, desde mi perspectiva es un asunto también personal. Yo me aplicaría la primera que me toque, ¿sí? Si me toca CanSino, excelente, porque ya me tocó y además es una sola dosis y ya tengo mi esquema completo y en 2 semanas tendré la eficacia de la protección que dice los ensayos clínicos de esta vacuna y, como lo comenté anteriormente, una protección muy cercana al 100% para evitar la muerte. Entonces, yo me aplicaría la primera que me van a ofrecer en este caso muy específico. Lo que tenemos que recordar es que todas las vacunas que se aplican en nuestro país son eficaces, son seguras y cumplen con este porcentaje que establece la Organización Mundial de la Salud en materia de salud pública para considerar una vacuna apta para utilizarse de forma masiva, que es al menos más del 50% de eficacia en los ensayos clínicos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Domingo 2 de mayo, son las 8 de la noche con 2 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos observaron a través de la televisión o de diferentes canales de internet. Muchas gracias a las personas de los medios de comunicación que nos acompañaron en esta transmisión virtual. 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar. Muchísimas gracias.